promesa, del cual depende tu descendencia, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalboró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le mostró. So vamos a tener una pequeña explicación de Abraham que lleva a su hijo. Al tercer día Dios alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí al monte. Y repita conmigo: y adoraremos. Repita conmigo: y adoraremos. Pero nótese la profecía que dice acá: adoraremos en el monte, pero también regresaremos. Vamos a ir a adorar, pero vamos a regresar. Qué interesante esa palabra. Y entonces vemos aquí en este texto que una de las cosas que hizo Abraham, que fue notoria, el sacrificio que él dio fue un sacrificio vivo. Repita conmigo: un sacrificio vivo. Si el sacrificio de Abraham fue un sacrificio de obediencia, fue un sacrificio específico. Había un joven bajo el nombre de Isaac que tenía que ser sacrificado. Estábamos hablando de un sacrificio humano que Dios le pidió. No era un sacrificio muerto, era un sacrificio vivo. Era su único hijo, era el hijo de las entrañas, era el hijo de la promesa, era el hijo de su descendencia. Pero cuando Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo, Abraham no dijo: no, déjame pensarlo, a ver qué sucede, qué pasa con la promesa. Abraham dijo: si Dios lo dice, lo tengo que hacer, porque yo tengo que confiar en Dios y ser un hombre de fortaleza. Abraham fue un hombre de fortaleza. Sin preguntas, sin reservas, se va al monte Moria, obediente a Dios, para ofrecer a su hijo. Lo que Abraham lleva en el camino es una evidencia de lo que Dios manda hacer y que él tiene que obedecer. Es nada menos que un sacrificio. Hay una leña que él está teniendo, el hijo. Hay una leña, hay un cuchillo, hay un sacrificio. Lo hace sin reservas, porque así Dios se lo ha pedido. Cuando Dios te pide algo, dalo sin reservas. Lo que te pida, dalo. Eso te va a ayudar a ser un hombre de fortaleza. Sin preguntas, ni comentarios, ni argumentos, ni enojo, ni desconfianza, ni reclamos. Solamente obediencia a la voluntad de Dios. Isaac probablemente tenía entre 18 o 20 años. Y caminan hacia el monte Moria. Y caminan para ofrecer el sacrificio. Ponte a pensar lo que estaba pensando Abraham antes de llegar al lugar donde iba a sacrificar a su hijo. Iba a ser un sacrificio vivo. Ponte a pensar que estaba pasando por su mente cuando estaba cortando la leña, cuando pone la leña con su hijo, sabiendo que iba a sacrificar a su propio hijo. Y viene una pregunta que le partió el alma, me imagino. Cuando están llegando al altar, el hijo le hace una pregunta al padre. Isaac le dice a su padre Abraham: Padre mío, he aquí la leña, he ahí el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué pregunta? Obediente, repite conmigo: obediente Isaac. Él no sabe exactamente lo que está pasando, aunque él comprende lo que es un sacrificio, porque no es la primera vez que va con papá y hacen ofrendas a Dios. Pero esta vez Isaac se da cuenta que hace falta algo. Hace falta el cordero, hace falta el holocausto, hace falta el sacrificio. ¿Y qué contesta Abraham? Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Sabe una cosa, hermano? Se lo voy a decir de esta manera: cuando Dios te pide algo, Él te da la fortaleza para que lo hagas.
Y cuando te da la fuerza y la fortaleza para que lo hagas, no importa lo que tú des, Él te va a dar siempre más. No importa que tú digas no tengo, Dios nunca te va a pedir algo que tú no tienes. Y si le das lo que tienes, Él te va a dar más y Él te va a bendecir. Porque Dios es un Dios que dice a Ageo, es el dueño del oro y la plata. Él lo puede todo, Él lo sabe todo. Para Él no hay nada imposible. Dios proveerá. Dile que está a su lado, Dios proveerá. Llegan al monte Moria y colocan la leña en el holocausto. ¿Qué está pasando por la mente de Abraham? ¿Qué está pasando por la mente de Isaac? Dios proveerá. Y la respuesta de este hombre, fortaleza, que todo estaba en las manos de Dios. Y llega el momento cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo. Y cuando levanta el cuchillo y levanta su mano y está a punto de sacrificar a su propio hijo, algo sucedió. Y antes de hacerlo, hay una voz. Viene alguien y le detiene la mano antes que sacrifique a su hijo. Y le dice en la voz de Dios: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano hacia el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque no me has rehusado para negarme a tu hijo, tu único. Wow. Hay que entender lo que está pasando aquí, hermanos. Es el único hijo. Hay que entender las características de un hombre de fortaleza que está dispuesto a sacrificarlo todo. Hay que entender a una persona aquí que está dispuesto a matar, a degollar la víctima completamente para obedecerle a Dios. Hay que entender que ese sacrificio tiene que ser totalmente quemado. Pero Dios le detiene y le dice: no, ahora sé. Y yo comprendo a través de esto, hermanos, que se detuvo el cuchillo, porque Dios estaba probando a Abraham a ver si era un hombre de fortaleza, porque se necesita fortaleza para estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Yo no sé qué es lo que el Señor y el Espíritu Santo te está diciendo en esta tarde, pero Dios te está diciendo que algo quiere que le sacrifiques a Él en esta noche antes que bajes de este campamento, de esta montaña. Alguien dijo lo siguiente: si sobre la montaña de Moria Abraham hubiera dudado, si irresuelto hubiese mirado a su alrededor, si mientras sacaba el cuchillo hubiese visto por azar al cordero, si Dios le hubiese permitido sacrificarlo en lugar de Isaac al cordero, entonces habría vuelto a su casa y todo habría quedado como antes. Habría tenido a Sara junto a él, habría conservado a Isaac. Y sin embargo, ¿qué cambió? Su vuelto hubiera sido una huida, su salvación un azar, su recompensa una confusión, su futuro quizás la perdición. No habría dado testimonio de su fe ni la gracia de Dios, pero habría mostrado cuán terrible es ascender a la montaña de Moria. A Abraham no se le habría olvidado tampoco a la montaña Moria. Se le habría citado no como un Ararat donde se detuvo el arca, sino como un espanto. Ahí fue, se habría dicho, donde Abraham dudó. Pero usted y yo sabemos que no fue así. Él no dudó. Él levantó su mano. Él estuvo dispuesto a sacrificar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque un sacrificio de un hombre fortaleza no solamente tiene que ser un sacrificio vivo, pero también tiene que ser un edificio consagrado. Era el hijo, él el que estaba creciendo, era el hijo de la promesa, pero él lo consagró. Es la palabra agio, santo. Hermanos, lo consagró y lo dio totalmente a Dios como se lo estaba pidiendo. Alguien dijo que aunque realmente el cuchillo no bajó, pero en su corazón ya Dios le había mandado que lo hiciera.
y ya él ya en su corazón ya lo había sacrificado porque sabía que a Dios había que obedecerle. Era un sacrificio separado, porque cuando le ofrecemos algo a Dios tenemos que separarlos, hermanos. Abraham no sube al monte con las manos llenas. Él va con leña. Él va con su hijo, el sacrificio, y va con un cuchillo. ¿Cuántos de nosotros subimos a la iglesia con las manos vacías? Queremos ofrendarle y darle a Dios nada. Queremos que se nos dé, queremos bendición, queremos sanidad, queremos de su espíritu, pero no llevamos nada. David dijo: no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada. El holocausto, el sacrificio que Dios acepta, es el que me duele, es el que me cuesta, es donde yo derramo mis lágrimas y mi ser, es donde yo digo: solo la fortaleza de Dios me puede ayudar. Dios quiere un sacrificio vivo y consagrado a Él. Ese sacrificio fue aceptable también, muy rápido. ¿Sabe una cosa? No todos los sacrificios fueron aceptables. Por ejemplo, esta mujer lo dio todo por el Señor. Esta mujer, María, tomó una libra de perfume que equivalía al salario de un año y la vació todos los pies de Jesucristo. La gente le estaba criticando, pero ella dijo: para Dios lo mejor, para Dios todo de los todos. Es que para Dios es lo mejor, hermanos. Y ese sacrificio fue aceptado, porque el sacrificio que tenemos que dar a Dios sabemos que tiene que ser aceptado. Qué interesante es que el sacrificio de Abel y Caín, Dios aceptó uno y no el otro. Eso me indica que yo puedo venir a sacrificar, pero si no lo hago correctamente, Dios no lo va a recibir. No tengo tiempo para explicarle, pero el problema aquí es que Abel ofreció lo mejor, el primogénito, lo mejor. Quizás Caín, lo que hay ahí, al Dios está pidiendo frutas, ahí le doy fruta, ahí está, ahí va acá, para que no digan nada. Y a veces venimos a la iglesia y al campamento de esa manera. Dios quiere los diezmos. Ay, que va ahí la ofrenda. Ay, te va ese pastor, ya deja de estar hablando de misiones, hombre, con su ya estoy. Ay, te va para que te calles. Hombres de fortaleza. Y después decimos: ¿por qué el Señor no recibe mi holocausto? Pero el de Abraham fue aceptado. El pacto fue renovado. Y la bendición llegó hasta el final. Vamos a dejar que Isaac se levante un poquito porque no ha muerto. Un aplauso a Isaac, a Abraham y a Alan. Termino. ¿Quieren que termine? Amén. A carne asada. Por favor, denme unos cuantos minutos. Yo estoy poniendo todo en el asador espiritual. Todo lo estoy poniendo acá. Aleluya. Termino. Hay una ofrenda, hermanos, de un sacrificio vivo, que hay un paralelismo, una comparación, ¿verdad? Una tipología acá entre un sacrificio que sucede acá y otro sacrificio que sucede 2083 años después de que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Sucede en el mismo monte, en el monte Moria. La escena es casi similar, pero los personajes son diferentes. Dios escoge una persona para que sea sacrificada, y ese sacrificio va a ser su hijo Jesucristo. Me gusta lo que dice la palabra del Señor, no sé si lo tengo ahí, de lo que es el sacrificio vivo y santo y aceptable de parte de Cristo. Dice: y el verbo se hizo ¿qué? Y habitó, y vimos su gloria como la unigénito ¿qué? Lástima que no tengo tiempo, hermanos, pero esa palabra verbo es bastante discutida. Cuando dice que el verbo se hizo carne, esa palabra logos, que significa palabra, la más debatida en el Nuevo Testamento, aparece más de 300 veces. Los sofistas griegos
decían que la palabra logos, que ellos eran maestros itinerantes en Grecia, ellos decían que logos era el arte de persuadir con palabras oratorias, convencimiento a una audiencia, aunque no hayan virtudes morales. Sócrates decía que el logos era una herramienta para autoexamen o autoconocimiento por medio de la conversación y el diálogo. Platón hablaba del logos y decía que era una verdadera cuenta racional del mundo. Aristóteles hablaba sobre el logos y decía que era una de las 3 herramientas retóricas de la persuasión. Los otros eran el pathos y el ethos, uno con la emoción, la otra con el carácter o proyección. Los estoicos, los que visitó Pablo en Atenas, Grecia, decía que el verbo, el logos, era fuego, era identificado con la materia. Y otro filósofo helenista dijo, mezcló la antropomórfico de los judíos, o sea que Dios tomando forma humana y haciendo acciones humanas en el pensamiento, y lo mezcla con los griegos. Pero Juan dice lo siguiente: el verbo se hizo carne. Lo que Juan está tratando de decir aquí, hermanos, y esto es muy importante, que encuentra más de 300 veces. El verbo es la sustancia y la expresión de la mente de Dios. El verbo es la relación de Dios con el hombre. El verbo, el logos, es la revelación de Dios al mundo por medio de su Hijo Jesús. El logos de Dios, el verbo de Dios, es Dios revelado al hombre a través del Mesías. El verbo se hizo carne. Él no era la palabra, Él es el existente, Él es el creador, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Por medio de Él todo se mueve. Él es el logos. Dice Pablo en Colosenses 1, Él es antes que todas las cosas y en Él todo se mueve y todo se sostiene. Él es el logos, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, Él es el único, Él es el fuerte, Él es el que da fortaleza. Permíteme darle lo que es rápidamente los eventos de lo que es una crucifixión, para que usted entienda que ahora el sacrificio más grande fue el de el Padre dando a su Hijo. Y la pasión de Jesucristo, los médicos nos hablan sobre lo que es la pasión de Jesucristo. Miren lo que dicen los médicos de la manera en que Cristo murió, haciendo con un examen forénsico. La crucifixión tenía 2 trasfondos. El primero, la crucifixión judía, en la cual la víctima muere y se le cuelga en un árbol. La víctima era maldita. Luego los medos y los persas, Alejandro el Magno y luego los romanos establecieron también lo que es la crucifixión. La crucifixión usada por los romanos era excluida para un criminal o un esclavo y se le agregaba deshonra pública. El acto era tan bárbaro que los ciudadanos romanos estaban excluidos. Después permitió crucificar a los extranjeros. Una de las vigas que llevaba la vertical podía pesar hasta 110 libras. Si había una tabla para que se apoyara en sus pies. La muerte venía por falta de circulación en la sangre y un colapso en las arterias en el corazón. La crucifixión de Cristo nos habla por lo que Él pasó. La agonía empieza en el Getsemaní. El registro bíblico dice que Él tenía gotas de sangre. Los médicos dicen que la intensidad de la agonía produce un estrés físico y emocional, rompiendo los vasos capilares. Produce un sudor combinado con sangre, capaz de mandar al cuerpo en un estado de shock. Luego Jesús es
flagelado. Un látigo de 18 a 24 pulgadas que tenía vidrio o hueso que rasgaba la piel y los vasos capilares y las arterias y los músculos. 39 latigazos. Una corona de espinas flexible que le hacía también brotar sangre. La cruz era aproximadamente de 7 a 9 pies de altura. Su inscripción decía: el rey de los judíos, ordenado por Pilato y escrito en el latín, griego y hebreo. Los clavos fueron incrustados en sus huesos pequeños de sus muñecas. Los clavos de 7 a 9 pulgadas se incrustaron en medio de los huesos del radio y del cúbito, tocando el nervio más grande de las manos. Este procedimiento en el tiempo de Cristo, las muñecas eran parte de las manos. Acto siguiente, el pie izquierdo puesto sobre el derecho, sus rodillas fijas a 45 grados y de manera paralela al palo vertical. El clavo entre los huesos 2 y el 3 metatarsiano y el nervio de sus pies y hombros. Sus pies y hombros quedan totalmente dislocados. Y sus codos y manos de 6 a 9 pulgadas más largas, produciendo un dolor y sangre, pero no de muerte. Tratando de subirse para tomar oxígeno, siente olas de dolor y espasmos en sus músculos pectorales. Son paralizados y no pueden actuar. Al final, el dióxido de carbono, el CO2, se acumuló en sus pulmones. La corriente de sangre y espasmos cesan, causando que el corazón palpite más rápido por falta de oxígeno. Al final, parcialmente puede respirar y un poco y traer oxígeno que le permita vivir. Y empieza a decir las primeras 5 o 6 palabras. Jesús está pasando un dolor intenso con espasmos en sus tejidos desrasgados, falta de oxígeno y sus miembros dislocados en una agonía, sufriendo un dolor intenso y quebrantador cuando el pericarpio lentamente se llena de sanguíneos y empieza a sufrir compresiones en el corazón. El peso va al pecho y las costillas se elevan, inhalación, aspiraciones. La víctima tiene que subirse y empujarse para que sus costillas se relajen, produciendo dolor en sus pies y sus hombros más dislocados y descoyunturas. Ahí fue donde el salmista dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Todo ya casi está terminado. La pérdida de sus fluidos en sus tejidos ha llegado a un estado crítico. El corazón comprensionado tiene problemas para pompear sangre, que está pesada y gruesa en sus pulmones. Hacen el esfuerzo por agarrar un poco de aire. Los tejidos deshidratados mandan olas al cerebro y Jesús exclama sus palabras: sed tengo. Eso demuestra su humanidad. Luego sus pulmones colapsan y se llenan de agua. El corazón empieza a colapsar. Jesús puede sentir la muerte subiendo sus tejidos y es cuando exclama su palabra número 6: consumado es, que significa en el griego tetelestai. Está terminada la obra de redención, está terminada la crucifixión, está terminado el sacrificio, está terminado y somos salvos por la sangre del Cordero de Dios. Termina diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo muere aproximadamente a las 3 p.m. Los soldados tratan de cerciorarse que él ya ha muerto, y para asegurarse de él que ya está muerto, una lanza atraviesa su costado y a través del espacio de su costilla y su rumbo al corazón brota sangre y agua. Esto es un escape de fluido de bolsa que rodea el corazón, dando una evidencia póstuma de que Jesús no murió de la usual muerte de crucifixión, más bien de una falla en el corazón. Los doctores indican entonces que Jesús murió de lo que es una ruptura cardíaca. Jesús murió por un corazón quebrado debido al shock, el estrangulamiento del corazón y el fluido del pericarpio y el pericardio a los tejidos membranos que rodea y cubre el corazón. Por eso él dice Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no nos estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros. Mire las características entre Abraham, Isaac y Jesús: fe, obediencia, adoración, valentía y sacrificio. La escena que toma lugar 2083 años atrás nos hablan de un joven, de un padre, de leña y de un cuchillo. 2083 años más hacia adelante, en el mismo monte Moria, el mismo donde Isaac iba a ser sacrificado, ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores es sacrificado. Aquí hay leña, acá hay una cruz de madera, aquí hay un padre y un hijo, aquí hay un padre y un hijo también. La diferencia entre estas dos áreas que estoy mencionando es que con Abraham el cuchillo se detuvo. Pero con el hombre de fortaleza, de los hombres de fortaleza, que Cristo como humano vino y se hizo hombre, eso indica que él no murió en el espíritu. Los docéticos, el docetismo, dicen que Cristo en su naturaleza humana no vino humano solamente en el espíritu, y diciendo que él realmente no fue crucificado. No, que no le cuenten, que no le mienten. Cristo murió en una muerte de cruz. Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él dio todo, como humano murió por nosotros. Aquí está la diferencia. Aquí está la diferencia. Aquí está la diferencia. Con Abraham el cuchillo se detuvo. Con Jesucristo el cuchillo no se detuvo. El holocausto de Jesucristo fue completo. El padre tuvo que voltearse porque estaba sacrificando a su propio hijo. Él enmudeció y no abrió su boca como Isaac. El cuchillo no se detuvo y mató al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si aquí hay un hombre de fortaleza bajo el nombre de Abraham, aquí en el Nuevo Testamento hay hombre de fortaleza que en carne estuvo dispuesto a dar su vida por rescate de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alábalo, alábalo. Por eso la gente quiere desmentir que Cristo murió. Sí, Él murió, Él murió, Él murió, Él murió. Por mucho que la gente quiere decir que no murió, Él murió, Él murió de una crucifixión. Él dio su vida por nosotros. Este personaje, Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, se atrevió a decir al volverse ateo que Dios se había muerto. Y dice lo siguiente en su libro: Así habló Zaratustra. La idea indica en el loco es la siguiente: Dios ha muerto. Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos? Los asesinos de todos los asesinos, el más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído, se ha desgarrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio? ¿Qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros debemos aparecer dignos de ella?
Y este autor de este poema, Dios ha muerto, para ello decía que el hombre tiene que aceptar la muerte de Dios y negarse a sostener los valores cristianos, a los que considera parte de una moral de los rebaños, una moral de esclavos. ¿Sabe cuál es lo triste? Que Federico Nietzsche